un organismo absolutamente necesario en estos tiempos para responder a algunos de los impactos más terribles, más tremendos que está teniendo esta pandemia. Esta pandemia que estamos viviendo de manera única. Nadie ha vivido una situación de estas características. Jamás la humanidad, la actividad económica se ha visto paralizada en todo el mundo. 3.000 millones de personas en un momento dado, a finales de marzo, estaban paralizada toda su actividad en todo el mundo. Esto ha sido algo absolutamente desconocido. Y estamos, por lo tanto, asistiendo a situaciones nuevas que requiere comprenderlas y que requiere dar respuestas nuevas desde el punto de vista sanitario, por supuesto, para tratar de impedir este contagio que tanta enfermedad y tanto dolor está creando este coronavirus que nos ha creado la pandemia de la COVID-19. La cuestión es que no es solo el aspecto sanitario, no es solo los contagios y los daños a la salud e incluso la pérdida de vidas que estamos sufriendo en todo el mundo, sino que también es la repercusión económica, la repercusión sobre el empleo, la repercusión social que está teniendo esta crisis. Porque la pandemia pasará, esperemos que pase dentro de pocos meses y que podamos volver a una normalidad que nunca será nueva. Esperemos, pero va a dejar una crisis económica y una crisis del empleo de muy importantes consecuencias. Lo está dejando ya. Desde que se inició la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo, hemos ido estudiando cuáles eran esos efectos sobre el empleo. Y la verdad es que cada trimestre los efectos eran más duros. El último trimestre, la pérdida de horas de trabajo en todo el mundo ha sido el equivalente a 495 millones de empleos perdidos en un trimestre. En el próximo trimestre, bueno, depende de cómo evolucione la pandemia. Las pérdidas de empleo pueden oscilar en el trimestre en el que estamos hasta fin de año entre 220.000 o 515.000. Ese es nuestro diagnóstico y, como se puede comprender, pues es un diagnóstico que nos deja abrumados. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se ha reaccionado, cómo se está reaccionando a nivel mundial a esta situación de la crisis sanitaria y también de la crisis económica y de empleo, y sobre todo vamos a ver después cómo es posible organizar una recuperación y en qué términos habría que organizar esta recuperación para que el futuro pueda ser prometedor, incluido el futuro del trabajo. En cuanto a la reacción, lo que sí hemos constatado es una reacción muy desigual. Dependiendo de la realidad de cada país en términos de cuáles son sus sistemas de salud pública y en términos de cuáles son sus sistemas de protección social, pues unos países han podido reaccionar mejor que otros. Aquellos países que tienen un sistema de salud pública amplio, universal, en el que todos los ciudadanos tengan recursos económicos o no, tienen acceso a esos sistemas de salud pública, la respuesta ha podido ser mucho mejor que aquellos que tienen un sistema en el que no hay esa salud pública universal y donde muchas personas han quedado realmente marginadas y han quedado fuera de la atención sanitaria necesaria. También dependía de cuál era la protección social, porque, claro, si se pierden esas horas de trabajo, se pierden esos empleos. Si se pierden esos empleos, se pierden esos ingresos. Y eso no ha sido igual en todo el mundo. Hay países que tienen sistemas de protección social, como es el caso de España, que tiene un sistema de salud pública, por supuesto que mejorable, por supuesto que es un sistema de salud pública que se había visto debilitado en los últimos tiempos y eso debe hacernos pensar, pero es un sistema que funciona y que ha podido atender. Yo, por razones personales, de mi experiencia personal con mi familia, mis padres, mi familia, he conocido el sistema de salud pública de Navarra y conozco otros sistemas de salud pública a nivel mundial porque mi trayectoria ha sido larga por ahí. Y la verdad, tengo que reconocer que el sistema de salud pública de Navarra, también se había debilitado en los últimos tiempos, ha sido capaz de responder. Pero eso no ha sucedido en todo el mundo. Lo mismo sucede en términos de protección social. Pensemos que de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo,
el 60% están en la economía informal. Eso significa que no tienen un contrato, eso significa que también que no tienen derecho a la protección social, que no tienen un desempleo, que cuando pierden el trabajo lo pierden todo y pierden todos sus ingresos. Y esas personas, estamos hablando de casi 2.000 millones de personas en el mundo trabajando, tampoco tienen ahorros, porque no pueden tenerlo, porque lo que ganan es poco. De manera que cuando se han visto sin trabajo y se han visto sin ingresos, se han visto caer a la miseria, caer a la pobreza más absoluta de un día para otro. Así que esto ha sido a diferencia de otros países. Los países que tienen protección social no solo tienen mecanismos para responder a esta situación, sino que además han articulado medidas que se han llamado de escudo social. Es decir, medidas para proteger a las personas que perdían el empleo. Medidas para apoyar también a las empresas y para proteger a las empresas de manera que las empresas no tuvieran que cerrar definitivamente, de manera que se mantuviera el máximo de tejido productivo, porque es muy difícil crear una empresa, es muy difícil hacerla viable y es muy fácil en situaciones de crisis que esa empresa no pueda subsistir. Por eso también estos países han adoptado medidas de protección a las empresas, de protección a los trabajadores. A los trabajadores por cuenta ajena, pero también a los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos han recibido apoyos por primera vez en muchos casos. Ese ha sido el caso de España. En España ha habido un esfuerzo muy importante de escudo social y eso ha hecho que, a pesar de los impactos tremendos que ha tenido la pandemia sobre el empleo, España tiene una economía que es siempre muy sensible a cualquier situación de crisis económica desde el punto de vista del empleo, tiene un desempleo estructural más elevado que el del resto de países de su entorno y además una situación muy elástica, muy sensible en relación con el empleo y podía haber sufrido un desempleo masivo y una situación parecida a la que han sufrido todos esos países sin protección social. Pero no, en España también, al igual que en Europa, se han articulado medidas de protección social. Se han articulado los famosos expedientes de regulación temporal de empleo que ayudaban a las empresas y ayudaban a los trabajadores. 500.000 de empresas se han podido acoger a estos expedientes. Más de 3,5 millones, casi 4 millones de trabajadores se han podido acoger. Lo mismo también se han adoptado medidas de protección de autónomos, porque en España hay 3 millones, más de 3 millones de autónomos que se encontraban muchos de ellos sin poder trabajar. Bueno, pues 1 millón de autónomos han podido ser protegidos por estas medidas especiales, al igual que las empleadas del hogar que no tenían derecho al desempleo, al igual que los sectores más vulnerables que se han articulado políticas de ingreso mínimo, al igual que se está haciendo en otros países europeos, que permitirían proteger a 800.000 familias. Es verdad, y esto también lo hemos constatado dolorosamente, que todas estas medidas no siempre se han podido llegar a los usuarios, a los beneficiarios, con la rapidez que deberían haber llegado. El debilitamiento de la acción pública, que lo hemos visto en la sanidad, también lo hemos visto en otros campos de la administración pública. Y cuando llegan estas situaciones excepcionales, vemos cómo, dijéramos, el sistema de administración pública no está lo suficientemente dotado, con la suficiente capacidad como para que las decisiones que se adoptan puedan llegar inmediatamente a la ciudadanía, a los trabajadores de los ERTEs, para sus ingresos, a las empresas, para las ayudas, a los autónomos o a estas personas a las que se le garantiza un ingreso mínimo vital, pero que muchas de ellas todavía no han podido acceder. Esta es una lección de la pandemia, que hay que fortalecer los sistemas de administración pública para que puedan responder a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, esto se ha hecho en todos los países desarrollados y esto ha tenido un coste enorme. Han sido 10 billones de euros en todo el mundo los que se ha dedicado a este escudo social y a proteger a las empresas y a los trabajadores. Hay quien se pregunta si ha merecido la pena. Nosotros lo hemos estudiado y decimos sí, merecido la pena. Cada euro dedicado a la protección se han salvado cada punto de inversión dedicado a la protección se han salvado 0,8 puestos de trabajo que se habrían perdido definitivamente. Y lo correspondiente a las empresas y tejido productivo que se habría perdido definitivamente. Bueno, esto es con respecto a las medidas de escudo social,
Porque, ¿cuáles han sido los sectores que más se han visto afectados? Ya hemos mencionado a los trabajadores informales y será necesario resolver este asunto de la informalidad. El mundo del trabajo no puede funcionar con un 60% en la economía informal, sino que hemos visto también que la red de protección social era muy importante. El mundo no puede tener las debilidades que tiene en red de protección social. El 55% de la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de protección social. Y esto es algo que desde el punto de vista internacional nos preocupa, nos ocupa y vamos a tratar de resolver en el futuro porque va a ser necesario para responder a situaciones similares. También han sufrido más las mujeres en este caso. A diferencia de la crisis anterior, que golpeó más directamente al empleo masculino, en este caso se ha visto más afectado el empleo femenino y se han visto más afectadas las mujeres, no solo en el empleo, sino más allá. ¿Por qué? Porque en este caso los sectores más vulnerables, los sectores que más horas de trabajo han perdido y más empleos han perdido, han sido los sectores de servicios, que es donde se concentra fundamentalmente el empleo femenino. Y porque los sectores que han tenido que estar al frente, en la vanguardia, para salvar a las personas, para cuidar a las personas, como ha sido el sector de la salud, de los profesionales de la salud o de los cuidados, de las residencias de mayores o de otros cuidados, está fundamentalmente compuesto por mujeres, laboralizado femeninamente. El 80% son mujeres. Y son estas mujeres las que han estado al frente, arriesgándose a contagiarse. Muchas se han contagiado, muchas, muchísimas, decenas de miles, incluso a la muerte. Entonces, esto también nos debe hacer reflexionar sobre la importancia que tienen los trabajos. Porque, claro, ha podido funcionar el mundo porque a pesar de la paralización, las profesionales sanitarios, las profesionales del sector sanitario estaban ahí para hacer su labor, pero estaban ahí también los profesionales de la seguridad, de las policías y todos los cuerpos de seguridad. Estaban también las personas que hacían la recolección en el campo, muchas de ellas migrantes, muchos de ellos a veces sin casas donde alojarse y en circunstancias que han hecho que se extendiera la pandemia, lo que también nos debe hacer pensar en cómo estamos tratando a los migrantes. La sociedad ha podido funcionar porque el trabajo ha podido funcionar. Y una de las lecciones también de la pandemia es el valor del trabajo, que a veces no apreciamos tanto. Está ahí, pero no lo apreciamos. Sería bueno que supiéramos apreciarlo y, por lo tanto, también apreciar la calidad del trabajo. Otro sector que está sufriendo o al que le afecta especialmente son los jóvenes. No porque desde el punto de vista sanitario le afecte más la pandemia, no. Ahí el sector más débil han sido las personas mayores, muchas de ellas han fallecido, pero sí en lo que son las consecuencias sobre el empleo. El empleo juvenil también es muy elástico, también funciona muy en relación en cómo va la economía y qué sucede, que cuando cae la economía cae el empleo y sobre todo el empleo juvenil. Las tasas de desempleo juvenil siempre son el doble o más del doble de las tasas de desempleo en general. Eso hace que, por ejemplo, ahora mismo en España, el 40% de los jóvenes menores de 30 años estén en situación de desempleo. Y esto hay que resolverlo y hay que mirarlo de frente, porque el desempleo juvenil tiene consecuencias nefastas para el desarrollo futuro de un país y por eso desde la OIT hemos planteado la necesidad de que por ejemplo, Europa recupere las políticas de garantía juvenil, que consiste en programas que aquellos jóvenes que llevan unos meses sin estudiar y sin trabajar se les pueda hacer una oferta de empleo o una oferta formativa. Bueno, esos son los sectores que más están sufriendo y a los cuales ha habido que atender más directamente. Ahora bien, como decía antes, la pandemia pasará. La crisis sanitaria pasará unos meses, esperemos que sean pocos, mejor que muchos, pero pasará. Sin embargo, va a quedar una crisis económica y una crisis del empleo. Desde la Organización Internacional del Trabajo, en conexión con todo el sistema de Naciones Unidas y en conexión también con otros organismos multilaterales que se dedican a las cuestiones de la economía, como es el Fondo Monetario Internacional, hemos llegado a una conclusión clara. Los esfuerzos hay que ponerlos en la recuperación. La recuperación es posible, la recuperación es necesaria. El Fondo Monetario Internacional estos días anunciaba
algo que era previsible, y es que la caída de la economía en 2020 va a ser brutal. Más del 12,8% va a caer la economía. Eso puede parecer una cifra así pequeña, pero realmente que nos está escuchando, que piense lo que representaría en su empresa, imagínense lo que representa a nivel mundial que la economía caiga el 12,8%. Pero también a la vez el Fondo Monetario Internacional daba esperanzas y decía, si se adoptan las medidas de inversión necesarias, en 2021 la economía puede crecer un 7,2%. Es importante oír a la directora del Fondo Monetario Internacional, a Kristalina Georgieva, decir este mensaje al mundo y decirlo desde el Fondo Monetario Internacional. Hay que invertir, es importante, porque en otras ocasiones la manera de responder a las crisis económicas ha sido con una austeridad extrema, y esa austeridad extrema lo único que ha hecho es todavía hacer que la crisis durara más, y que esa austeridad extrema lo que ha hecho ha sido desmantelar o debilitar los sistemas públicos de salud que ahora necesitábamos, o los sistemas simplemente de administración, como decíamos antes, que también necesitamos, porque no basta con adoptar una ley. Esa ley luego hay que hacerla realidad, y significa que los sistemas de administración pública tienen que funcionar para que los dineros del ERTE o de cualquier tipo de ayuda lleguen a la gente, para que las políticas de empleo puedan ser políticas activas de empleo y ayuden también para que las políticas de educación y de formación funcionen. Entonces, la recuperación es posible, nos dice el Fondo Monetario Internacional. También desde la Unión Europea se ha llegado a esta conclusión. Afortunadamente, se ha llegado a la conclusión de que la manera de reactivar la economía era precisamente con una política reactiva, con una política anticíclica, con una política de multiplicar las inversiones, y se ha decidido hacer inversiones multimillonarias a nivel europeo, porque de aquí no se puede salir país por país. España sola no podría haber salido, pero lo que decimos para España lo podemos decir para cualquier país. No es posible en una crisis mundial de estas características salir de la crisis país por país, y Europa lo ha entendido bien y ha decidido hacer inversiones multimillonarias. De momento son más de 700.000 millones, pero habrá más. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya ha planteado que la acción de inversión no va a poder ser solo una acción puntual como la que se ha adoptado este año, sino que el Banco Central Europeo tiene que estar preparado para hacer una inversión sostenida hasta salir de la crisis para todos los países. Bien, se ha tomado una buena decisión que puede ser y que va a ser esperanzadora. En el caso de España, significa que va a poder disponer de 140.000 millones en estos próximos años para poder ayudar a esa reactivación. La pregunta es, ¿a dónde dedicar esas inversiones? Ahora, la pandemia nos ha pillado en un momento muy especial. La pandemia ha llegado en un mundo en transformación. Ha llegado en un momento que estábamos viviendo un verdadero cambio de época. Estamos viviendo una revolución industrial, una revolución digital, como ninguna otra revolución anterior, ¿no? De la envergadura de la primera revolución industrial, que ha cambiado totalmente nuestro mundo, pues una revolución parecida estamos viviendo, porque las características de la digitalización, de la inteligencia artificial, hacen que esta revolución sea novedosa. Ya no se trata solo de sustituir trabajo mecánico por máquinas o por robots. Se trata también de reorganizar o de sustituir muchas tareas de gestión, incluso tareas creativas. Y si esto se hace en un mundo global, esto reconfigura completamente las formas de producir. No solo las formas de producir, sino también las formas de producir, de trabajar y de consumir. Hoy en día la organización del trabajo y el consumo está en cadenas mundiales de suministro. Ya son 600 millones de trabajadores los que trabajan en cadenas mundiales de suministro. Una empresa en un pequeño pueblo de Galicia es capaz de organizar 10.000, 12.000 centros productivos en todo el mundo, con millones de trabajadores trabajando en esos centros productivos, y tener tiendas, miles de tiendas en las principales capitales del mundo, donde reponer el género 2 veces por semana.
Esa es una forma de organizar la producción que no solo es del sector textil, que no solo es de la empresa que estamos todos pensando, sino que es una forma absolutamente generalizada. Hay una descentralización de la producción que se coordina a través de la digitalización. La forma de trabajar en cadenas mundiales de suministro, esa es una novedad de este cambio tecnológico. Pero también hay otros cambios. Estamos asistiendo a una crisis ambiental, a una crisis climática a la que hay que responder, porque si no se responde, vamos a un cambio climático catastrófico que puede poner en riesgo el propio funcionamiento de la economía, que puede inundar nuestras ciudades más importantes, que puede llevar a un colapso de nuestra sociedad, añadido a un impacto medioambiental de las actividades que hacemos, a una contaminación de los océanos, de la atmósfera, con efectos sobre la salud y con efectos para el porvenir que no nos podemos permitir. Y esto obliga a una transición energética, a una transición ecológica, que hay que hacerla rápido. Y esta transición energética y ecológica que se hace tan rápido, pues significa también que puede tener un impacto traumático sobre la sociedad y sobre los empleos, porque hay sectores enteros importantísimos, como el petróleo, el gas, el carbón, que han configurado nuestro mundo moderno, que van a desaparecer completamente. En muy poco tiempo van a desaparecer. Algunos ya están desapareciendo, el carbón ya ha desaparecido en España. No solo las minas de carbón, también las térmicas de carbón, se ha decidido cerrarlas, y por acuerdo, que eso es importante. Van a desaparecer, nuevos sectores van a aparecer, las energías renovables, pero no solo las energías renovables. El sector energético es un driver de cambios en todos los demás sectores. Va a cambiar el transporte, van a cambiar los vehículos, por lo tanto va a cambiar toda la industria de la automoción, tan importante en Navarra, esa industria como toda la industria de componentes de la automoción, que explican parte de la industria en Navarra, por ejemplo, pero eso mismo sucede en España, sucede en Europa y en el mundo. Pero no solo van a cambiar los vehículos, porque van a ser eléctricos, también van a cambiar los vehículos porque van a ser autónomos, porque la inteligencia artificial va a entrar aquí, y van a cambiar todos los sistemas de movilidad de las mercancías y de las personas. No porque vayan a ir a más, igual van a ir a menos, porque la pandemia también ha enseñado que un exceso de movilidad de mercancías y personas hace ingobernable algunas cuestiones que hay que gobernar a nivel mundial. Bueno, eso va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar cómo se hacen los edificios? ¿Por qué hacer edificios que consuman energía cuando pueden ser autónomos, 100% autónomos? En Navarra hay un edificio que ya lleva muchos años y que es autosuficiente energéticamente, de una compañía energética, ya lleva muchos años. Si ya se sabe hacer tecnológicamente y si económicamente es posible, ¿por qué no? El sistema agroalimentario también va a cambiar. Se dice mucho, el consumo de carne representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si hay que ir a gases de efecto invernadero cero, a sistemas de carbono cero, neutrales de carbono a mediados de siglo, pues todo el sistema agroalimentario habrá que cambiarlo. Y esa deforestación masiva y esa movilidad masiva de los productos cárnicos para la alimentación no va a poder seguir existiendo. La agricultura y la ganadería van a tener que ser mucho más de proximidad, yo qué sé. O sea, el cambio energético es un driver de cambios de mucha naturaleza, pero que van a tener impacto sobre el empleo. Y esto también se produce en un mundo con tendencias demográficas muy diversas, muy divergentes, países con invierno demográfico, donde el problema fundamental es la ocupación de los mayores o el cuidado de los mayores. Afortunadamente nuestros mayores viven cada vez más tiempo, pero eso es una necesidad de la sociedad de atender esos cuidados. Y en otros países donde están creciendo, como en África subsahariana, al 14%, lo que significa que se dobla la población en menos de 10 años. Y eso se hace en un mundo desigual donde las presiones migratorias van a estar ahí y hay que entenderlos, que el mundo que vamos a tener delante es un mundo de migraciones masivas. Hoy tenemos el doble de migrantes de los que había a principios de siglos. Tenemos casi 300 millones de migrantes desplazados, refugiados, desplazados climáticos en el mundo. Pero la tendencia no es ir a menos, la tendencia es que en 10, 15 años habrá 500 millones de migrantes. Y esto el mundo no está preparado para todos los cambios que eso significa y, por lo tanto, es otro desafío. Como es otro desafío el que representa la demanda de las mujeres
de que no quieren seguir viviendo en situación de discriminación y desigualdad, ni en el hogar, ni en el trabajo. Y esta demanda masiva que va a cambiar el mundo, son milenios los que llevan a las mujeres sufriendo una situación de discriminación y una situación de desigualdad. Esta demanda ha venido para quedarse. No es una demanda solo española, aunque en España vive con mucha fuerza. Es una demanda mundial que ha venido para quedarse y que va a reconfigurar también nuestro mundo y va a reconfigurar el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque va a cambiar el mundo de los cuidados no remunerado que se hace en el hogar, que lo hacen principalmente mujeres, y porque va a cambiar su presencia en el mercado de trabajo y va a cambiar su remuneración, porque todo eso se está haciendo de manera discriminada y tiene que acabar. Las brechas salariales, las brechas en promoción profesional, las brechas en la entrada en el mundo del trabajo, que solo es a profesiones feminizadas y peores pagadas. El hecho de que los trabajos los hagan de cuidados en el hogar, los hagan las mujeres. Todo eso va a cambiar. Bueno, estamos viviendo, por lo tanto, no ya una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Entonces, ¿para qué debe servir la recuperación? ¿Para qué deben servir las inversiones a la recuperación? Eso lo tenemos claro. Y los organismos internacionales, esto es un consenso importante, y en Europa también se ha tomado una decisión muy importante. A través de lo que se ha llamado el Green Deal, el Acuerdo Verde, se ha tomado una decisión de aprovechar estas inversiones, orientar estas inversiones hacia las dos tareas fundamentales que tiene la economía y los sistemas productivos. La digitalización, que es absolutamente necesaria, y la transición verde, la transición energética y ecológica. Esto será muy beneficioso, esto será muy prometedor, pero con una condición. La condición es que se haga en condiciones de transición justa. Es decir, si millones, cientos de millones de trabajadores que estaban en unos sectores tienen que cambiar a otros, que cambien, pero que ese cambio no se haga de una manera en la que queden abandonados, tirados en la cuneta. La OIT celebrábamos el año pasado el centenario de nuestra Constitución. Nosotros nacimos hace 100 años, al final de aquella dolorosa y terrible Primera Guerra Mundial, bajo un principio muy claro: no puede haber paz mundial sin justicia social. Y el trabajo es uno de los ámbitos donde más injusticia y más descontento existe. Por lo tanto, se nos encargó: hagamos un organismo multilateral donde estén todos los países del mundo y donde estos países se comprometan a orientar en el trabajo con justicia social y a adoptar unas formas comunes del trabajo que permitan avanzar a lo que se llamaba entonces un trabajo verdaderamente humano y hoy se llama trabajo decente. Y por eso se creó la OIT hace 100 años. El año pasado, cuando celebramos el centenario, dedicamos varios años a estudiar el futuro del trabajo, a intentar comprender todos estos cambios, todas estas megatendencias de las que estaba hablando anteriormente, y a ver cómo orientarnos para que estos cambios, esta enorme transición que se está produciendo, se haga sin dejar a nadie atrás y se haga fortaleciendo el trabajo decente. El trabajo decente no es otra cosa que un trabajo con derechos, con un contrato, sin discriminación ni de las mujeres, ni de migrantes, ni de otros, en condiciones de salud y seguridad. Es que 2.700.000 personas mueren al año a causa de las malas condiciones de trabajo. Eso es una pandemia tremenda a la que habrá que prestar, por cierto, mucha más atención de la que se le está prestando. Con un salario que permita vivir dignamente. ¿Cómo va a salir de la pobreza personas que trabajan en cadenas mundiales de suministro a las que se les está pagando 80 o 90 dólares al mes? ¿Cómo puede esa familia salir de la pobreza extrema? En fin, tendrá que tener un salario, y se ganan un salario trabajando, que les permita vivir dignamente y con protección social. Que hemos visto la importancia de la protección social en tiempos como estos tiempos de pandemia, y sabemos de la importancia de la protección social para una sociedad en la que los mayores van a vivir más tiempo y necesitan unos ingresos, necesitan unos sistemas de pensiones que les permitan vivir dignamente. Bueno, pues esta idea de extender el trabajo decente se puede hacer. Y este cambio, esta transformación tan enorme que va a vivir el mundo hacia otra economía y hacia otros modelos productivos es también una oportunidad
pero debemos asumir nuestras responsabilidades. ¿Y cómo hemos querido enfocar, y con esto voy terminando, asumir las responsabilidades para que esa transición se haga en términos de transición justa? Hemos dicho, lo que hay que hacer es invertir en las personas e invertir en las instituciones del trabajo. ¿Invertir en las personas para qué? Pues si cientos de millones de personas van a ver que sus sectores, sus empresas o su profesión misma va a desaparecer, bueno, en ese momento van a vivir transitoriamente una situación de cambio, una situación de desempleo y de cambio. Hay que asegurarles que en esa situación no les va a faltar un ingreso porque va a haber un sistema de protección social. Y en esa situación van a tener disponible la formación necesaria para cambiar de profesión, para cambiar de sector o de empresa, o para dentro de la misma empresa o del mismo sector, tener esos conocimientos digitales o esos conocimientos que le permitan abordar las nuevas necesidades de la nueva economía y puedan aportar desde el mundo del trabajo. De manera que la formación pase a ser un derecho a lo largo de toda la vida de las personas. Y esto, que se dice muy fácilmente, se formula con dos palabras, sin embargo, significa una revolución en los sistemas educativos, una reforma enorme en los sistemas educativos. Pensemos que los sistemas educativos están pensados ahora mismo para de los 3 a los 16, que sale con la educación secundaria, y de los 16 a los 26 o a los 30 con la educación superior. Y lo que estamos proponiendo es que no vaya que vaya de los 0 a los 3, de los 3 a los 16, de los 16 a los 26 y de los 26 a los 76. Eso significa que toda la población prácticamente tiene que ser beneficiaria de sistemas educativos, y eso cambia completamente el sistema educativo. Y eso es una reforma necesaria para atender a las personas. Protección social, formación, y que cuando estén trabajando en términos de trabajo decente. Pero para poder atender a las personas y darles estas tres cosas, será necesario atender también, invertir en las instituciones del trabajo. ¿Cuáles son las instituciones del trabajo? ¿De qué estamos hablando? La primera institución del trabajo es el derecho al trabajo. Sin derecho del trabajo no puede haber una convivencia laboral. El derecho del trabajo tiene su sentido, existe, porque si no habría el derecho mercantil, que ya funciona y soluciona muchísimas cosas. ¿Por qué no puede solucionar el trabajo? La OIT, desde sus orígenes, planteó una cuestión muy clara. El trabajo no es una mercancía, porque el trabajo lo realizan personas y las personas son sujetos de derecho. Además, en el caso del trabajo, la relación entre empresa y trabajador es una relación desequilibrada de poder. Y es necesario que haya un equilibrio de poder, y ese equilibrio de poder lo da el derecho del trabajo, que es la primera institución. Por lo tanto, el derecho del trabajo entendido como que todos los trabajadores, los nuevos trabajadores, los trabajadores de las cadenas mundiales de suministro, pero también los trabajadores de las plataformas, que muchas veces son los mismos trabajos, los riders, son los repartidores de antes, a los cuales no se le quería reconocer los derechos y se dice que no, que ya no, como funcionan como un instrumento de trabajo es el teléfono, pues ya se convierte en otra cosa. No, aquí ha venido el Tribunal Supremo, no solo en España, en California, en Francia, en Reino Unido, los tribunales han venido a poner las cosas en su sitio y decir, no, son trabajadores que tienen derechos de trabajadores, y las empresas que los contratan tienen obligaciones laborales y obligaciones fiscales a las cuales tienen que responder, porque ese es el contrato social con el que puede funcionar una sociedad. O sea, que el derecho del trabajo es necesario. Habrá que adaptarlo, claro que sí. Pero también las instituciones del trabajo son las administraciones del trabajo, los ministerios de trabajo, la capacidad administrativa de responder, como decía antes, la inspección de trabajo, claro que es necesaria. Como necesario es el asociacionismo. ¿Cómo puede funcionar las cosas si no hay acuerdos, si no hay asociaciones empresariales que funcionan y que representan a los empleadores y que plantean lo que consideran que son necesarios para defender las empresas y para defender unas mejores relaciones laborales? ¿Cómo el trabajo va a estar, los derechos laborales van a funcionar si los trabajadores no tienen libertad sindical y no tienen asociación sindical, presencia de los sindicatos en las empresas y representatividad? Tendrán que tenerlo. Y el bien que hace al país la negociación colectiva, que se puede hacer porque hay asociacionismo empresarial y porque hay sindicatos, 4.000 convenios al año. Eso no se ve, pero está ahí y tiene una fuerza impresionante de equilibrio de país. Lo hemos visto en la pandemia. En una situación en España donde el diálogo político parece imposible, sin embargo, ha funcionado el diálogo social.
la responsabilidad de las organizaciones empresariales, la responsabilidad de las organizaciones sindicales, de decir, aquí está pasando algo muy grave y tenemos que actuar juntos y a través del diálogo social tenemos que hacer que se adopten las medidas necesarias, y la responsabilidad del gobierno de abrir el diálogo social. Ha permitido 6 acuerdos de diálogo social que, por cierto, son un ejemplo en todo el mundo. Joaquín, muchísimas gracias, que a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido en algún momento, ha sido un verdadero placer escucharle. ¿Cuántos temas tratados? La pandemia, desde luego, que nos ha paralizado en un momento de grandes cambios. Transformación digital, hablaba usted, Green Deal, cooperación, Europa, derechos, responsabilidad y, sobre todo, personas. Yo me quedo en medio de la revolución, con una idea que ha lanzado, que con todo lo que cuesta levantar una empresa, ¿no? Cómo están peligrando en este momento y además, bueno, pues son las que dan trabajo a las personas y tenemos que arrimar todos el hombro en este momento. Yo le preguntaría unas cuantas cosas, pero es que durante su intervención hemos recibido varias preguntas, así que yo se las voy a ir lanzando. Uno de los espectadores decía que en las actuales circunstancias España podrá crear 800.000 empleos en 3 años que ha prometido el presidente Sánchez, y además pregunta, ¿cree que será empleo de calidad o precario estos 800.000 empleos? Yo, bueno, con toda la prudencia del mundo, creo que la creación de empleo derivada de la inversión prevista por Europa para España va a ser muy superior a 800.000 empleos. Bueno, creo que mismo necesitamos. Bien. Ha tenido, bueno, equipos que le han preparado los datos han sido conservadores y el gobierno también ha preferido ser conservador que hacer un anuncio que luego no pudiera cumplir, porque para los que tenemos ya una edad sabemos que también en un momento dado un gobierno socialista habló de 800.000 empleos y sin embargo lo que hubo después fue una destrucción masiva de empleo. Creo que ha sido prudente, pero mi diagnóstico es de que la creación de empleo va a ser muy superior. ¿Y será empleo de calidad? El empleo, bueno, y la tendencia, si se utilizan los fondos para lo que se ha previsto, el 30% tiene que ir hacia la economía verde, un porcentaje muy importante tiene que ir a la digitalización y se acomoda el derecho del trabajo y sigue el diálogo social con la vitalidad que el diálogo social está teniendo ahora mismo en España, también creo que puede mejorar la calidad del empleo. No es una apuesta vacía, no es una apuesta en el aire. Estamos hablando de fondos que existen, estamos hablando de una orientación que España tenía que hacer sí o sí, hacia la economía verde y hacia la digitalización. Y el resultado va a ser cierta modificación para bien del modelo productivo español, que es un modelo productivo que adolece de un desempleo estructural muy superior a lo que correspondería en economías del siglo XXI. O sea que en ese sentido yo cuando oí al presidente pensé que podía haber sido más audaz, pero entiendo que sea prudente y que haya hablado solo de 800.000 empleos, pero mi diagnóstico es que se van a crear más. El balance final depende de cuántos se vayan a perder, porque claro, ahora mismo ha habido unas políticas de apoyo a las empresas para no perder tejido productivo. Y efectivamente se va a conseguir salvar muchas empresas que de otra manera no se habrían salvado. Pero otras van a caer. O sea, otras, cuando terminen los ERTEs y terminen las ayudas, pues resulta que no tenían suficiente capacidad como para mantenerse y van a caer. No sabemos cuántas. Y eso puede balancear ahí negativamente o positivamente. El Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, su directora general, ha dicho claramente que por cada punto de PIB invertido en la recuperación van a ser 2,7 puntos de recuperación económica. Y desde el punto de vista del empleo, por cada punto invertido van a ser 1,2 puntos de empleo. Es decir, que las propuestas que ha hecho el presidente del gobierno
no están alejadas de lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que sigue insistiendo en la necesidad de invertir y que va a cambiar y va a disponer para poder invertir. Hay que tener en cuenta que la pandemia ha cambiado muchas cosas. Oír al Fondo Monetario Internacional en una situación de crisis decir que lo que hay que hacer ahora es gastar, como lo ha dicho su directora, no es muy común, pero es el tiempo que estamos viviendo. Entonces hay que pensar con parámetros de nuestro tiempo. Las cosas han cambiado y algunas no, pero estas cosas han cambiado. Así que sí, yo creo que si en algo se ha equivocado el presidente del gobierno es que ha sido excesivamente prudente y que se van a crear más empleos. Bueno, pues que así sea. Bueno, pues uno de los que sufren precisamente el desempleo, el desempleo precario, usted ya ha hablado del desempleo juvenil. De hecho, aquí tenemos una pregunta que dice que es un lastre que viene desde la crisis del 2008 y preguntan, insisto, usted ya ha hablado de este tema, pero ¿qué solución proponen desde la OIT para España? Del empleo juvenil ya he comentado, claro, bueno, el empleo juvenil ya digo que tiene una gran elasticidad respecto a las situaciones de crisis, de recuperación y a la situación del propio empleo. Cuando se entra en crisis económica, lo primero que desaparece es empleo juvenil. Pero cuando la economía se activa, lo que más se activa es el empleo juvenil. Y cuando se activa el empleo, se activa el empleo juvenil. Entonces, lo que pasa es que las cosas no hay que esperar que sean solo la espontaneidad, nada es espontáneo. Si no hay inversiones, no habrá crecimiento económico, no habrá empleo juvenil, tiene que haber inversiones. Pero después conviene que esas vaya acompañado de políticas activas de empleo. Que no suceda que, por ejemplo, hay demanda de determinadas profesiones en un sitio y que haya profesiones o jóvenes cualificados dispuestos a trabajar en esa profesión y no se haga lo que se llama el matching entre esas demandas y esa oferta de empleo. Entonces, las políticas activas de empleo tienen, y por eso también hay que reforzar las administraciones públicas, hay que gastar dinero en reforzar las administraciones públicas, porque los servicios públicos de empleo, teniendo en cuenta el enorme desempleo que existe en España, casi solo sirven para dar a los usuarios las prestaciones que les corresponden, llevar los registros al día y dar a los usuarios las prestaciones que les corresponden. Y no, los servicios de empleo tienen que servir para más, para hacer políticas activas, y estas políticas activas entonces sí las pueden hacer con el sector privado, porque pensar que no lo va a hacer el sector público porque ya lo hace el sector privado no es así. El sector privado de políticas activas de empleo y de acompañamiento para el empleo puede hacer mucho y debe hacer mucho en alianza con el sector público, pero para eso tiene que haber un sector público con capacidad de hacerlo. No sé si nos entendemos. Bueno, una de las... Nos entendemos. Garantía juvenil. Programas de garantía juvenil que tienen que ser propuestos desde Europa, cofinanciados por Europa. Esa financiación que tiene Europa de los 700 y pico mil millones tiene que ir una parte a la garantía juvenil, de manera que se detecte esa situación de jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando. Y a esos jóvenes hay que decirles, usted tiene una oferta formativa o usted tiene una oferta de trabajo. Y a trabajar bien, estrechamente, conociendo la realidad. Además, en España existe una ventaja. El 80% de los jóvenes están inscritos en las oficinas de empleo. Por lo tanto, ya el conocimiento de los jóvenes a quien ofrecerles esa oferta formativa o esa oferta laboral se tiene. Yo creo que esta es una cuestión a la que darle urgencia. Desde luego. Corremos el riesgo de que se produzca una oleada aún más intensa de fuga de talento aquí en España. ¿Y qué podemos hacer para retenerlo en las actuales circunstancias? ¿Una oleada más intensa de fuga de talento? De fuga de talento. Bueno, esto ahora es el hecho de que vaya a haber inversiones hacia la digitalización y hacia lo verde es una posibilidad de retener el talento, porque el talento no se retiene diciendo que hay que retenerlo, el talento se retiene ofreciendo un empleo interesante y ofreciendo unas condiciones de trabajo interesantes a los profesionales. Claro, ¿cómo retener a los profesionales de la salud si se les da 9 contratos en un año para un sector
Un hospital, por ejemplo, está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Cómo puede ser que los profesionales que trabajen ahí trabajen con contratos temporales? Por Dios, si es una actividad permanente. Claro, si a ese profesional cualquier otro país le ofrece un contrato y unas condiciones laborales mejores, se van a ir. Y tenemos una dificultad ahora mismo, hay una dificultad de personal sanitario en condiciones porque muchos están trabajando en otros países. Entonces, para retener el talento hace falta hacer actividades de interés para esas personas que se han cualificado para esos sectores, pero a la vez darles unas condiciones de trabajo dignas y atractivas. Bueno, pues tomamos buena nota. Otra pregunta que nos envían. Situémonos en el 31 de enero de 2021, momento hasta el que han prorrogado los ERTE. ¿Podemos esperar una avalancha de despidos en los próximos meses o el momento en el que acaben los ERTEs? Bueno, ya lo comentaba antes que seguramente algunas empresas no van a poder subsistir, particularmente de algunos sectores especialmente vulnerables a esta situación. Me refiero al sector turístico y otros sectores aledaños con el sector turístico. Pero si observamos, ha habido hasta 500.000 de empresas que han acudido a los ERTEs y 700.000 trabajadores que han acudido a los ERTEs. O sea, y 3,5 millones, casi 4 millones de trabajadores que han acudido a los ERTEs. Ahora mismo esta cifra ha bajado a 700.000 o a menos de 700.000. Y lo más probable es que en enero haya bajado. Claro, también depende de la evolución de la pandemia. Pero ya se sabe más cómo adoptar medidas sin cerrar empresas, en fin, se ha aprendido más. Entonces, probablemente para esas fechas, los ERTEs que queden, tanto por parte de empresas como por parte de trabajadores, hayan disminuido más. Luego también en los acuerdos se han adoptado medidas de protección. Quien acude al ERTE no puede despedir en determinado tiempo para evitar la picaresca de acudir al ERTE, pero tener previsto despedir y que los despidos al final te acaben siendo más baratos. Entonces, esto también es algo que va a frenar el despidos que no tuvieran sentido. Despidos, por ejemplo, para reemplazar unos trabajadores por otros, que sucedió en la anterior crisis. En la anterior crisis hubo muchos despidos de personas mayores de 45 años que luego se contrataban jóvenes, menos expertos, pero a los que se les pagaba bastante menos y tenían peores condiciones. Entonces, ahora se sabe más y ahora yo creo que el gobierno está más vigilante de que no se produzcan este tipo de cosas. Esto no significa que no se vayan a perder empleos o ciertos empleos que definitivamente se van a dar, pero va a ser algo más limitado. Y sobre todo, si va a haber inversiones para nueva economía, se va a ver compensado por esas inversiones para la nueva economía. O sea, no es de prever, bueno, todo puede pasar y ya digo, vivimos muchas incertidumbres, pero no es de prever una situación de que a partir de febrero nos encontremos con despidos masivos sin creación de empleo. No, creo que, como dice el título de la ponencia, el futuro del trabajo puede ser más prometedor. Bueno, pues que sea más prometedor. Tenemos varias preguntas más, pero le voy a hacer ya la última, que vamos justos de tiempo. Hace referencia al estudio a que ha aplicado usted, al informe que habla de 590 millones de empleos que se pueden perder en el mundo en este segundo semestre del año. En Navarra, preguntan, tradicionalmente suele resistir mejor la caída del empleo. ¿Tienen estimaciones de lo que puede ocurrir en la comunidad foral? No, lo siento, no tengo estimaciones para Navarra. Sí que puedo decir que en estos tiempos la economía navarra es más resiliente por varias razones, porque es más diversa, porque hay una diversidad mayor en estructura y sectores económicos, el nivel de capacitación laboral es algo más elevado. De hecho, por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que tiene menos abandono escolar prematuro. Eso tiene que ver también con que tiene más oferta de trabajo que exige por cualificación. Entonces, Navarra, lo que pasa es que, claro, como todos los sectores, tendrá que adaptarse, tendrá que digitalizarse. El sector agroalimentario, que es muy importante, tendrá que renovarse en lo que corresponda, teniendo en cuenta esta transición
ecológica de la que estamos hablando, que va a tener también peso en el sector agroalimentario, y es una oportunidad, porque Navarra sabe muy bien trabajar con los productos del campo, tiene una agroindustria muy capaz y sabrá adaptarse. El punto más débil puede que sea la automoción. El punto más débil, ¿por qué? Porque la automoción ahora mismo en el mundo está cambiando. Y el vehículo convencional tiene los días contados. Tiene los días contados y España es muy competitiva. La industria del automóvil de España y la de Navarra es muy competitiva. Tiene capacidad, una alta capacidad de hacer buenos vehículos para unos precios competitivos. Tiene unos trabajadores que conocen bien su oficio, en fin. Y podría haber el riesgo, pero ninguna de las matrices de las empresas de la automoción son españolas. Todas las decisiones se toman fuera. Entonces, podría correr el riesgo de que las matrices exteriores dejaran la industria convencional en España, que ya digo es de las más competitivas del mundo, que dure mientras el resto se están preparando para el cambio hacia los vehículos automóviles, de los vehículos eléctricos o incluso los vehículos autónomos. Este sería el riesgo. Entonces, España y Navarra tienen que estar atentas a no quedarse atrás en esa transformación y a poder acompañar esa transformación en los mismos niveles que lo esté haciendo el conjunto del sector de la automoción, que ya lo está haciendo. Quizá ese sería un punto débil o un punto al que prestar una atención especial en el caso de la estructura navarra. Pero en realidad Navarra tiene una posición de partida importante. Desde el punto de vista de las energías renovables, Navarra ha sido pionera. Pionera no solo en la realización, la instalación de energía eólica, por ejemplo, que lo fue, sino también desde el punto de vista de la investigación. Eso la coloca también en una posición, dijéramos, privilegiada. Así que Navarra, si hablo de futuro más prometedor en general, yo creo que para Navarra este futuro de verdad puede ser más prometedor y ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Joaquín Nieto, director de la OIT para España, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer desayuno empresarial en streaming de navarracapital.es. Gracias también a los oyentes. Les pedimos disculpas por los problemas que hemos podido tener técnicos, pero ha sido un verdadero placer escucharle, Joaquín. Gracias especialmente a nuestros patrocinadores, CaixaBank y SEAT Cupra y Viña Motor. Y les esperamos en navarracapital.es, donde podrán encontrar más noticias de la economía y la empresa de la Comunidad Foral.